empezamos. Iniciamos con lo que es la unidad 3, que es solución de problemas. Aquí vamos a retomar lo que es la evidencia de aprendizaje de la unidad 2. Nuestra orden del día va a implicar las dudas de unidad 2, el calendario y cierre de plataforma que tenemos ya en esta unidad 3, las actividades, la evidencia de aprendizaje y los criterios de evaluación. ¿Hay alguna duda en la unidad 2? Ok. Las fechas de cierre de entrega extraordinaria de la unidad 2 fueron el 4 de septiembre pasado y ahorita tenemos hasta el 11 de septiembre para entregar sobre una ponderación de 80 puntos. Recuerden que después del 11, es decir, a partir del 12, ya se va a ponderar sobre una calificación máxima de 50 puntos. Entonces es importante que aprovechemos ahorita, tenemos todavía algunos días para que se alcance la ponderación de la entrega extraordinaria. A quienes todavía no han entregado la evidencia de aprendizaje, les encargo muchísimo que tengan cuidado con el formato, porque como les había comentado, existe ponderación sobre cada uno de los elementos. Entonces, a veces no verifican que el interlineado sea, por ejemplo, de 1.5 y lo entreguen con 1.15, o bien que la letra sea efectivamente en Arial número 12, o las fuentes de consulta que les pasan. Entonces, por favor, verifiquen tanto número de páginas, todos los elementos que vienen en la ICAPA, ¿no? Para que no haya ningún problema. El calendario de cierre de esta unidad lo vamos a tener para el 24 de septiembre. Esto porque para el 26 ya es el cierre y tenemos hasta las 11:55 para enviar. Como siempre les comento, es importante que envíen desde antes, porque muchas veces, como es el cierre de todo lo que es la carrera, entonces a veces se satura la plataforma y es complicado enviar los documentos. Por eso les sugiero que por favor lo envíen desde antes y también para que tengan la oportunidad de una retroalimentación y en todo caso pues mejorar la calificación. Las actividades de esta unidad 3 son 4 actividades, la evidencia de aprendizaje, nuestra tercera autorreflexión y se integra lo que es la asignación a cargo del docente. Aquí la actividad 1 se va a componer de un foro que es un foro de apoyo para ustedes. Vamos a complementar una tabla de análisis que ahorita les voy a mostrar. El objetivo es compartir e intercambiar el análisis de cada etapa. En esta tabla de análisis vamos a ver lo que es el método genérico para la solución de problemas. El paso 1 ya lo retomamos de alguna manera en la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, pero aquí ya lo vamos a trabajar de una forma más concreta, de una forma que esté aplicada al método genérico y entonces ya lo vamos a establecer como los 6 pasos y es lo que vamos a entregar al final. Entonces, es importante realizar esta tabla. Yo ya les puse en la primera columna todo lo que es la información de cada una de las etapas. Por eso es importante complementarla para que comprendan de qué se trata cada uno y conforme vayan haciendo las actividades, sepan ya de qué se trata y ya no se les complique en absoluto. La actividad 2 es la aplicación del método de solución de problemas. La 3, la descripción del problema, establecimiento de objetivos y propuestas iniciales de solución. El 4, el análisis y solución del problema. Y en la 5, que es la evidencia de aprendizaje, vamos a retomar todas las actividades que hicimos en la 2, 3 y 4 y lo vamos a integrar. Y además vamos a hacer un diagrama de flujo. Vamos a pasar a las actividades. En la actividad 1, que es el foro que les comentaba de las etapas del método genérico, en las indicaciones ustedes van a encontrar la descarga de lo que es el archivo, que se llama actividad 1, foro tabla de análisis. Lo pueden descargar desde el Drive, desde el mismo foro o en el área de anuncios, o bien también se los envío por correo institucional. Si no lo tienen aún así, me lo indican y yo se los hago llegar.
Aquí, además de hacer la tabla del análisis, van a elegir al menos una de las aportaciones de sus compañeras y van a emitir un comentario constructivo. No se vale poner estoy de acuerdo contigo, me parece muy bonito tu cuadro. Tiene que ser una retroalimentación constructiva, por favor. Aquí está las indicaciones que van a encontrar dentro de la tabla, que es realizar una lectura minuciosa de la columna A, ahorita se les voy a mostrar, de cada etapa. En la columna B van a establecer acciones de cada etapa, en la columna C van a ubicar palabras clave y en la columna D van a ubicar el uso de los sombreros. Vamos a verlo para que quede más claro. Esta es la tabla. Esta la van a encontrar exactamente así. Van a tener las instrucciones, van a tener del lado izquierdo, de extremo izquierdo, cómo se llama la etapa. En este caso es exploración del problema. Después van a realizar su lectura en la columna A. Toda la información que viene allí corresponde al paso 1, que es exploración del problema. Ustedes van a rellenar la etapa B, C y D. Aquí, como se pueden dar cuenta, en la columna 1 tenemos un sombrero blanco. Aquí vamos a hacer uso de todos los sombreros, que en un momento más también les voy a hablar. Ustedes escriben toda la información y van a imaginar que se van a poner esos sombreros y bajo ese pensamiento ustedes van a redactar el paso que en ese momento se les solicita. Este es otro de los ejemplos, como en la columna izquierda, de extremo izquierdo, van a ubicar los sombreros que ustedes se van a colocar. En la siguiente columna, la información que corresponde de acuerdo a cada autor y las etapas que ustedes van a rellenar. Por ejemplo, en la columna de extrema derecha, van a saber que es el uso del sombrero amarillo y negro nuevamente, y ahorita les voy a explicar para qué. Aquí hay un ejemplo de uno de sus compañeros de periodos pasados. Está el primer paso, como les comentaba, exploración del problema. Él ya leyó la lectura que corresponde a este paso y en el establecer acciones de cada etapa, él puso evitar cargar con los problemas de las demás personas. Aquí deben de iniciar con un verbo infinitivo. Los verbos infinitivos, recuerden que terminan en ar, ir. Entonces, evitar cargar con los problemas de los demás. Comprobar si en realidad es el problema. Identificar, recuperar. Aquí él tiene otras acciones, pero las borro. Y por lo menos que sean mínimo tres acciones que ustedes decidan en la columna B. En la columna C ustedes van a poner palabras clave. Por ejemplo, él dijo metas, identificación, información y definición. Las palabras clave son las que ustedes decidan que identifican esa etapa del método genérico. Y finalmente en la columna D, que es el uso de los sombreros, por ejemplo, él nos decía, aquí también borré la información porque sería como brindarse. En esta etapa nos concentramos en, por ejemplo, el uso del sombrero blanco determina que hay que ser concretos, objetivos y usar datos duros, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, se analiza de manera y nos enfocamos en, ustedes van a rellenar toda esa información de forma muy concreta. La idea es que ustedes identifiquen exactamente de qué se trata cada etapa. Entonces, me parece que ¿hay alguna duda sobre esta tabla? Ok. Esa sería su etapa, su actividad 1 y terminamos. Ustedes suben su tabla como archivo adjunto, por favor no lo vayan a pegar en el foro, lo suben como archivo adjunto y realizan una retroalimentación a uno de sus compañeros. En la actividad 3 es la aplicación del método de solución de problemas. Vamos a realizar la lectura. Aquí vienen las lecturas indicadas de forma muy puntual, para que no se pierdan en otros conceptos. No es necesario que busquen más información, ustedes ya van a tener su tabla de referencia para este momento. Con esta tabla de referencia que ustedes van a tener desde la actividad 1, ya no va a ser necesario que ustedes estén buscando entre una y otro documento para saber de qué se va a tratar cada paso. Ahora bien,
también pueden realizar la lectura del sistema que viene aquí señalado, pero esa información yo ya se las anexé en la tabla. Entonces, si desean revisarla, va a ser exactamente lo mismo. Cuando se remitan al primer tema. Aquí vamos a desarrollar la etapa 1 del método genérico de exploración de problemas, que es el 1. Vamos a identificar el problema que se esté afectando directamente en cualquier aspecto de la vida, que es retomando la evidencia de aprendizaje de la unidad 2. Ahora bien, se indica en cada etapa qué sombrero también van a utilizar. Con el sombrero blanco realizarán lo siguiente. Van a darle un nombre al problema que han elegido. Aquí es importante que realmente le den un nombre, porque hay veces que nada más planteamos el problema, pero no le damos un nombre. Tenemos que darle un nombre, un título, y un título concreto, cortito y sencillo. Después, vamos a analizar exactamente cuál es el problema, o por qué nos interesa empezar a analizarlo, por qué nos interesa resolverlo. Pero ser también muy concretos, de una forma sencilla y muy puntual. El por qué. Porque hay veces que queremos terminar con la guerra y no está en nuestras manos, no tenemos la información suficiente, no tenemos los elementos ni los recursos. Entonces tiene que ser algo viable para nosotros y que está en nuestras manos, así como lo hicieron esa evidencia de aprendizaje. Si ustedes no quieren retomar esa evidencia de aprendizaje o ese memo que ya realizaron y que tienen ya cierta base de ese análisis, pueden tomar cualquier otro que ustedes quieran. Van a ordenar nuevamente el problema en situaciones, van a tener las variantes de ese problema, después van a describir cuáles son los hechos y las circunstancias que meten ese problema. No pueden decir nada más 3 renglones, tienen que adaptar todo lo que es el contexto y van a describir de qué se trata. Después, a partir de la delimitación de ese problema que ya tienen, van a buscar información y la van a agregar a su documento. Esta información muchas veces no necesariamente tienen que tenerla a la mano, pero por lo menos citar algunas fuentes de consulta. Por ejemplo, si yo quiero acabar con la contaminación del medio ambiente, tengo que buscar indicadores que me señalen exactamente cuál es el problema, ¿no? Entonces yo voy a poner, pues necesito investigar en la Secretaría del Medio Ambiente en estos documentos. O necesito buscar la delegación, el apoyo de del delegado en el área de medio ambiente también. Pero necesito que me digan exactamente qué información necesitan para buscar la solución. Pero tienen que ser también muy enfocados y por lo menos dos fuentes de consulta se van a consultar para obtener esa información. Recuerden que la información que nosotros busquemos tiene que estar relacionada para solucionar nuestro problema. Por eso es tan importante este punto. Aquí hay un ejemplo de la actividad 2. El nombre del problema aquí es orden de prioridad para la entrega de trabajo. Su análisis del problema, actualmente pasa esto, ocurre, el problema es esto. Posteriormente ordena el problema de situaciones, los puntualiza como en lista. Así debe ser el problema pues sus variantes. Después describe cuáles son los hechos y las circunstancias. Algunas personas tienden a realizar una tabla y allí ponen algunas variantes, los hechos y las circunstancias que pueden envolver ese problema a partir de esas variantes. Pero ustedes lo pueden realizar aquí también de forma muy sencilla. Después la información, por ejemplo, aquí se requiere información relacionada con la planeación de proyectos, gestión, operaciones, etc. Si bien no está poniendo la información aquí, sí tiene bien visualizado cuál es la información que requiere para solucionar un problema. Y eso es lo importante. Ahí aquí vienen sus fuentes de consulta en formato APA. Si tienen alguna duda, también les puedo enviar, les estoy enviando a quienes no lo citan de forma correcta el enlace de Bibliotecas de UNAM. Si tienen algún problema con la situación, me avisan y también tengo por allí un tutorial en donde les indica cómo se realiza la situación. La actividad 3. Aquí va a ser una descripción del problema, establecimiento de objetivos y propuestas iniciales de solución. Esta actividad se realiza en 2 momentos. Vamos a revisar nuevamente la lectura
que se indique, aquí viene, en cada una de las indicaciones que ustedes tienen, viene cuál es el proyecto que van a elaborar. Por ejemplo, aquí viene etapa 2 y 3, establecimiento de objetivos y propuestas iniciales de solución. Estas etapas son las que ustedes tienen en su tabla. Entonces, si no saben en qué consiste la etapa 2 o 3, se remiten a su tabla y ahí tienen ustedes toda su información. Y como ya la analizaron y la comprendieron, no les va a quedar ningún problema para poder realizarla. Como les comentaba, va a ser en dos momentos. En el primer momento, van a establecer sus objetivos al solucionar este problema. Van a abarcar toda la información que desean obtener. Ustedes ya para esto leyeron o se documentaron sobre el problema, sobre cuáles son los aspectos de solución, y a partir de eso van a tener objetivos. Van a verificar que esos objetivos estén escritos en verbos infinitivos. Tienen que iniciar así, tienen que tener un lenguaje concreto, no pueden ser muy largos. Y van a evitar inferencias y suposiciones, es decir, yo creo que esto puede ser de esta manera. Yo deduzco que, o sea, no, tiene que ser algo viable y que cumpla con las características de lo que es un objetivo. También ahí en la tabla tienen los ejemplos y tienen cuáles son las condiciones que deben de cumplir para que sean objetivos. Después van a verificar que estén escritos en verbos infinitivos, con redacción y esto, ahí está. Ahora reflexiona, ¿realmente puede hacerse esto? Ya que ustedes establecen sus objetivos, van a ser muy específicos al pensar si realmente pueden realizar o no, o llevar a cabo esta investigación a partir de sus objetivos. Si la respuesta es sí, van a explicar por qué, en un apartado muy pequeño. Si su respuesta es no, tienen que volver a revisar las metas, los objetivos para que estos sean viables, y entonces pasan al segundo momento. Una vez que realizan su lectura de cómo se generan ideas, nuevamente se pueden remitir a la tabla. Van a desarrollar la etapa 3 del método genérico, que es la generación de ideas de solución. Con el sombrero verde van a escribir una serie de ideas que ustedes consideren viables para solucionar ese problema. El sombrero verde habla de la creatividad, de no dejar nada fuera, de permitirnos pensar aunque suene como locura. Entonces ustedes van a hacer su propia lluvia de ideas. Como no tenemos ahorita la posibilidad de realizar equipos, pues lo vamos a tener que hacer de forma individual. Entonces, ustedes empiezan a anotar, aunque parezcan locuras, van a anotar toda una serie de ideas. Y después les van a colocar en el segundo momento en un mapa mental en el que van a representar esta lluvia de ideas. También en el documento van a encontrar de qué se trata, basar esa lluvia de ideas en 3 principios, que es el del juicio, la cantidad y la variedad. Una vez que tengan eso, van a presentar las 2 etapas en un documento Word. Recuerden que el mapa le pueden colocar en JPG. Esta actividad también la pueden entregar en PDF, por si se les complica la entrega de la información. Aquí hay un ejemplo. En el primer momento, el sombrero blanco nos pide que seamos objetivos y precisos en la identificación y la información necesaria para tomar medidas. Después, este primer párrafo introductorio no es necesario. Los objetivos es lo que ustedes van a determinar. Aquí su compañero pues identificar los procedimientos básicos, establecer criterios mínimos, determinar cómo se pueden dar cuenta son concretos e inician con verbo infinitivo. No pone establecer criterios mínimos, no pone, inferencias, todos están concretos, son viables y no hay problema con ellos. En su reflexión puede hacerse esto definitivamente, sí, al iniciar mi reflexión considera aspectos, argumenta y fundamenta por qué considera que sí, no es viable que coloquen nada más, puede hacerse sí, porque creo que es conveniente. Se tienen que fundamentar su respuesta en la información que ustedes ya tienen. Como se pueden dar cuenta, es un texto muy sencillo, pueden hacer un párrafo o 2 muy pequeños. Aquí está su mapa.
Y después, aquí está toda su lluvia de ideas, y después él realiza un análisis de cómo llegó a esas conclusiones o esas opciones de solución a partir de los 3 principios. Esto no es necesario, pero a veces es importante mantenerlo presente. La actividad 4, análisis y solución de problemas. Aquí vamos a desarrollar la etapa 4, 5 y 6, es decir, aquí se acaba todo lo que es los pasos del método para la solución de problemas. Ahora, las indicaciones. Van a retomar esa lluvia de ideas. Estas ideas que ustedes aquí colocaron van a decidir cuáles son las que van a retomar y las van a colocar en unas tablas de análisis que corresponden a esta etapa 4, digo a esta actividad 4, que son 3 etapas las que ya van a concluir. Esto van a hacer el análisis de esa lluvia de ideas que ustedes ya tienen, por eso es importante mantenerla en el mapa. Ustedes van a, aquí en las indicaciones es que bajen un documento que también está para descargarse en el Drive, en la de anuncios, en su correo institucional y todo esto. Ahora bien, esta es la primera que van a encontrar en ese documento, selección de ideas. Aquí las opciones de solución de la lluvia de ideas, ustedes van a seleccionar de toda esa lluvia que hicieron, van a hacer una selección, no sé, entre el mínimo 3 ideas y de ahí en fuera las que ustedes quieran. Pero generalmente se manejan entre 3 y 5 ideas. Ustedes van a analizar en cada una de estas tablas, en esta tabla de aquí de opciones de solución en la lluvia de ideas, van a colocar cada una de esas ideas que ustedes eligieron. Y van a realizar un análisis, por ejemplo, en la etapa, en el análisis de opciones, en el inciso A, dice, precisa las opciones a tomar. ¿Qué puede hacerse de inmediato? ¿Qué tiene que esperar? Ok, van a poner a corto plazo mi primera idea, se puede realizar por decir. Bueno, ahorita les voy a decir, estudiamos en nada los cables y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. La etapa B reconoce cuáles son las indicaciones en términos de dinero. Etapa C evalúa las opciones. A veces el método costo-beneficio les cuesta un poquito de trabajo, pero ahorita que se les explique porque implica además los sombreros, el amarillo y el negro. Ahorita que se les explique se les va a hacer muy sencillo. Les estoy dejando también en el Drive una imagen con el uso de sombreros. Tienen también allí el libro de Bono, que es el autor del análisis del uso de los sombreros, pero con la lectura que realicen de Bono, más aparte la imagen que tienen en JPG, la pueden tener como referencia muy sencilla, y si no, también lo tienen en su etapa en su tabla de análisis de la actividad, no siempre van a retomar cualquier duda, allí ustedes van a tener toda esa información. Después sigue el método de comparación de pares, la etapa 5 la implementación, etapa 6 la evaluación, que es una van a utilizar la lista de hipoteca que ustedes ya la vieron en una actividad previa. El resumen final, aquí tampoco es necesario que se extiendan tanto, pero sí tienen que fundamentar su información. Aquí viene el ejemplo. Aquí esta persona, este estudiante, puso, por ejemplo, planeación de proyectos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ideas que sacó de su mapa mental, las analizó a corto plazo. Por ejemplo, planeación de los proyectos. A corto plazo puede analizar los documentos o libros especializados en desarrollo de proyectos. A mediano plazo va a planear el proceso de desarrollo de proyectos con base en lo estudiado. Y a largo plazo va a trabajar con proyectos implementados con base en los fuentes especializadas. Así ustedes van a hacer un análisis, como él realiza aquí, de cada uno de cada una de sus ideas. Después viene el inciso B, reconoce cuáles son las limitaciones en términos de dinero, tiempo y poder. Nuevamente la misma idea, pero van a ustedes decir cada uno, como él, planeación de los proyectos. Por ejemplo, ¿puede hacerse de inmediato? No se puede hacer de inmediato, ya que se necesita de un proceso de capacitación. Se debe de esperar a estudiar el proceso de planeación de proyectos. Sus argumentos: no se cuenta con los conocimientos o personal capacitado para la implementación de la planeación de los proyectos. Y así van a ir
Por ejemplo, al respetar las fechas de entrega, pone sí se puede hacer, debe esperar, no debe esperar, y los argumentos es necesario llevar a cabo el acordar respetar las fechas de entrega y es algo que no necesita de recursos extras. Esto es importante que lo vayan argumentando, porque allí está la justificación del por qué puede ser inmediato o debe esperar. En el inciso se evalúa las opciones de ventajas y desventajas. Aquí va a decir planeación de proyectos. Ayudaría, ventajas, ayudaría a mejorar el tiempo que se debe destinar, bla, bla. De desventajas, no depende de los diseñadores, depende de los directivos, aquí ya hay un problema, ¿no? Y las limitaciones en términos de tiempo, dinero y cosas, que debe de invertir recursos económicos. Aquí tienen que ustedes determinar qué es lo que podría limitar sus soluciones a partir de las ventajas y desventajas, esto en términos de dinero y cosas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok, el método costo-beneficio. Esto está basado en las ideas de Paul y Elder. Ahora, nuevamente, tenemos de la izquierda nuestras ideas que salieron de la lluvia de ideas y con el sombrero amarillo vamos a ver los beneficios. Se beneficia el equipo de trabajo con un desempeño positivo que proporciona la cantidad de los proyectos en la empresa. Una vez que ustedes identifiquen qué características de pensamiento debemos considerar al colocarnos ese sombrero, van a entender de qué se trata. Y el sombrero negro son aspectos negativos. El sombrero negro, bueno, es como un poquito obvio el uso de los sombreros aquí, pero necesitan leerlo y no se los debo decir porque es importante que lean. Viene de hecho en el documento del Drive en qué página viene exactamente el uso de los sombreros. Y también porque es importante que retomen en su tabla y ustedes sepan exactamente. Muchas veces se les olvida que tienen que usar esos sombreros y entonces tienden a ser o viscerales o poco objetivos o hacen inferencias. Entonces tienen que saber muy bien qué sombrero tienen puesto, porque hay algunos que sí pueden hacer todo, por ejemplo en la lluvia de ideas, que es con el sombrero verde. Hay que nuevamente hacen los beneficios, cualquier duda que tengan me lo hacen saber. Vamos con el método de comparación de pares. Aquí, después de que nosotros vimos todo el análisis anterior y en este último del método costo-beneficio que nos conviene más, vamos a determinar cuáles son las ideas más viables. Y aquí el método de comparación de pares, que van a hacer uso de sombrero negro nuevamente, únicamente van a determinar ustedes con colocar las X, cuáles son, le van a colocar más X, las consideren más viables, y menos pueden descartarlas o utilizar todas sus ideas. Entonces, le van a colocar mucho menos a las que son menos viables y más a las que si ustedes deciden descartarlas, adelante. Por ejemplo, aquí su compañera únicamente dejó 3 ideas, las puso en el punto 4, selecciona o las opciones soluciona a implementar. Después de todo el análisis llega a estas conclusiones. Pudo descartar algunos, sabe perfectamente por qué. En la etapa 5, que es la implementación, no necesariamente ustedes lo han implementado, pero con la información que ya cuentan, o si pudieran implementarlo y es viable, esto sería increíble. Pero si no, ustedes pueden determinar ya si es viable o no. Por ejemplo, ¿cómo se implementa tu estrategia? Ponen aquí un párrafo sencillo y en el argumento la situación. Es necesario hacer ajustes en el momento, los resultados fueron los deseados. Ustedes lo pueden hacer previendo ya con todo lo que ustedes han realizado. Si lo pueden realizar está muy bien, pero si no, pues lo pueden ir contestando de acuerdo con la información que ya cuentan y el análisis que ya realizaron en toda esta etapa. La etapa 6 es la evaluación, que es el último paso del método genérico para la solución de problemas. Esta es la lista de consejos que ustedes ya realizaron. Nuevamente lo van a analizar, pero ahora ya cuentan con todo un análisis previo, está muchísimo más completo y ya saben perfectamente cómo pueden ubicar los vacíos que aún pudiera tener. Entonces, van a nuevamente a rellenar esta tabla de acuerdo con
con los puntos que ya tienen, y después su último paso va a ser el resumen. Van igualmente a decir de esta forma, el resumen no siempre se cumple con todos los puntos, por eso se los puse en forma de tabla, pero es más o menos un complemento a lo que es la lista de cotejo, y van a ubicar incluso si ustedes tienen otra opción de solución, ¿no? Si creen que no funciona, entonces van a dar como pie a continuar con este análisis. Y con eso se terminaría la etapa 4. La actividad 4, perdón. Vamos sobre la evidencia de aprendizaje. Aquí vamos a integrar cada una de esas etapas. Vamos a hacer la compilación de lo que es actividad 2, 3 y 4. Los métodos simple A, así como los documentos que recabaste de tu investigación. Todo va a tener un orden, porque es la integración, es su producto integral con todo lo que es los pasos o las etapas del método genérico, que son 6. Ahora, van a separar el documento de forma muy clara en cada una de las 6 etapas. Y al final de cada etapa, ustedes le van a anexar un párrafo de 6 a 8 renglones como máximo, las dificultades que enfrentaron o las estrategias que les permitieron resolver esas dificultades para desarrollar su etapa. Adicionalmente van a elaborar y presentar un diagrama de flujo, en donde van a presentar en su totalidad el proceso de aplicación del método genérico. Aquí ha existido un error muy constante en el que el diagrama de flujo lo hace sobre lo que es el proceso del método genérico, pero no realizan la aplicación de ese método sobre una problemática. Entonces el diagrama de flujo tiene que estar enfocado a lo que es la problemática que ustedes analizaron, no sobre los pasos, o sea, sí van a abarcar los pasos si es que así lo desean, pero el diagrama de flujo tiene que representar todo el problema que ustedes han analizado a partir del método genérico. Ahora, el diagrama de flujo es muy importante, que si muchos de ustedes no lo han manejado, es importante que también ahí en la carpeta de Drive les dejé algunos elementos de las figuras geométricas con las que deben ustedes realizarlo, cuál es el orden que debe de llevar, los reprocesos, las alternativas de solución bien establecidas. Todo tiene que cumplir con todos los elementos que ustedes ya analizaron. Después van a redactar un breve párrafo de máximo 300 palabras con las conclusiones finales a las que llegaron en el desarrollo de toda esta evidencia de aprendizaje. Ahora, el documento tiene que contar con una estructura, igualmente como ensayaron en lo que fue la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, también aquí tienen que cumplir con una estructura. La carátula no le debe faltar ninguno de estos elementos. El índice tiene que estar en este orden de presentación y también tiene que ir integrado. Van a poner índice, pueden poner ustedes una introducción o como ustedes gusten. Van a poner las 6 etapas, como se pueden dar cuenta, y al final de cada etapa el párrafo que se les solicita, dificultades y estrategias atravesadas en cada etapa. Después de que se cumplen con los 6 puntos del método genérico, van a integrar su diagrama de flujo como punto 7. Como punto 8 van a ir las conclusiones finales y como punto 9 su bibliografía. Tienen que ir con formato APA, por favor, y cuiden mucho su ortografía y redacción. Las especificaciones generales. Se entrega un solo archivo de texto en formato Word, es su documento integral. Sus márgenes establecidos y más o menos el mismo. El índice no lo olviden, el interlineado 1.5, verifiquen que no sea 1.15. Aquí viene un ejemplo de lo que les decía. Por ejemplo, aquí está el siguiente de objetivos, nada más copiar lo que es los objetivos y al final cómo deben tener dificultades y estrategias atravesadas en esta etapa. Así de pequeñito el texto. En esta etapa van a resolver dificultades, se mantener la objetividad, el establecimiento de objetivos y por ello es necesario esto y lo resolví de esta manera. Eso es lo que van a hacer únicamente al final de cada etapa. Es decir, en esta evidencia de aprendizaje de la unidad 3, lo único que le van a agregar
En realidad, en lo único que consiste es en integrar todo lo que han realizado en la unidad y integrar el diagrama de flujo y sus conclusiones. Y de ahí en fuera no es en realidad más que integrar todo. No me parece que represente gran esfuerzo ya la etapa de la evidencia de aprendizaje, porque está prácticamente ya todo realizado. Aún así, pues no debemos confiarnos, porque hay veces que el tiempo lo tenemos encima. Los criterios de evaluación, como saben, también ya los tengo integrados ahí en el anuncios, y pues es prácticamente como es una escala de evaluación, pues únicamente se proteja, que se revisa que cumplan con todas las indicaciones, ¿no? Entonces los pueden consultar una vez que terminen su documento, su actividad. Ustedes pueden revisar las rúbricas y revisar si efectivamente están cumpliendo con todos los puntos. Los criterios de evaluación para la evidencia de aprendizaje me parece importante comentárselas, porque pues aquí el diagrama de flujo, por ejemplo, se pide que tenga un comienzo y un final determinado de forma coherente, en el que se define el análisis y la solución del problema. Se debe respetar la secuencia cronológica, es decir, la secuencia que ustedes tuvieron en todo lo que fueron los pasos del método genérico, y van a asignar los correspondientes símbolos. Y se van a identificar perfectamente los puntos de decisión para saber cuáles podrían ser los procesos. Se tiene que identificar el problema y las oportunidades de mejora en el proceso dentro de ese diagrama. Por eso, ese diagrama es prácticamente la mitad de 30, 50. Es prácticamente la mitad de lo que es la calificación, ¿no? Porque finalmente la integración de todo lo demás no representa grave problema, ni tampoco el anexar cuáles fueron sus dificultades en cada etapa. Se va a evaluar que cumpla con cada uno de los elementos del método genérico, que son los 6 pasos, que traiga todo integrado, que quede el formato bien realizado, que no se vea que nada más copiaron y pegaron así como sin darle un formato limpio, ¿no? Viene la carátula con todos los elementos, las especificaciones generales, el índice en el orden de presentación y la redacción nuevamente. Estamos ya en un nivel universitario y ya no es permisible que sigamos manteniendo carencias incluso en el uso de mayúsculas o acentos o puntuación. Entonces les encargo mucho, por favor, que se realicen el trabajo de forma limpia y organizada y que cuiden mucho su ortografía. Las autorreflexiones es algo muy sencillo. Van a redactar un párrafo de 4 a 8 líneas en donde van a responder cómo puedo solucionar mis problemas escolares, personales o laborales empleando el pensamiento crítico. Y después van a realizar, van a ver un tutorial para hacer el taxeo, que es esto. Así de simple va a quedar. Su ejemplo de autorreflexión va a venir con su respuesta y la imagen pegada. Esa es únicamente la autorreflexión de la unidad 3. La actividad a cargo del docente. El objetivo es reflexionar sobre la aplicación personal del uso de lo que son las herramientas y habilidades del pensamiento que se han visto, aplicado y reflexionado ante las 3 unidades. Aquí van a realizar una presentación en PowerPoint, Prezi, y lo que ustedes deciden, y van a tener como reto el hacer una presentación dinámica. La idea de esto es que ustedes les quede también el documento para que en un futuro pues ustedes puedan consultar sus conocimientos, lo que pensaban en ese momento y que no lo abandonen, ¿no? Hay algunas, está la temática, la autoevaluación, también van a realizar una autoevaluación sobre su desempeño. Y bueno, pues vienen aquí algunas especificaciones sobre el archivo. Por ejemplo, no puede tener más de 8 renglones de texto, tiene que tener imágenes que expliquen el tema, el mínimo del tamaño de letras de 20 puntos,
los datos de su carátula, tiene que traer fuentes de consulta en mapa, aquí viene el enlace que les comentaba. Y bueno, pues eso sería prácticamente todo lo que corresponde a esa unidad 3. Y si hay alguna pregunta, hasta aquí. ¿No? De acuerdo. Entonces, pues eso sería todo. Si hay cualquier pregunta, me pueden escribir por el WhatsApp, me pueden escribir por el mensaje de la plataforma, el Facebook, mediante Messenger, en el foro de dudas y comentarios, por donde ustedes gusten, pero es importante que vayamos avanzando, que no lo dejen. Y bueno, pues una vez que ustedes hagan su primer tabla, van a tener todo para poder realizar su unidad 3 sin ningún inconveniente. Espero que no les represente mucho problema, porque pueden retomar su tema de la actividad de evidencia, aprendizaje de unidad 2, y bueno, pues ahí hay bastante avance. Y bueno, pues buenas noches y muchas gracias por haber estado aquí. Hasta luego. Muy bien, buenas noches, hasta luego.